Hola, este es Paideia, un canal que pretende desarrollar el pensamiento crítico, un canal que pretende que trabajemos la lógica hasta las últimas consecuencias, un canal que desarrolle la incredulidad y que trate de una u otra manera de buscar las ligazones y las tramas que hay en la construcción de la historia, de la geopolítica, de la filosofía, de la antropología, la medicina, etcétera, etcétera, el pensamiento humano. Los invito al canal, soy Mauricio Castillo. Hola, soy Mauricio Castillo. Hoy día damos inicio a Paideia, canal, ¿no es cierto?, de cuestionamiento, de pensamiento crítico. Y vamos a abordar como primer tema, como primer video, ¿no es cierto?, mi tesis doctoral. Hice mi tesis doctoral, ¿no es cierto?, que me permitió acceder al doctorado en procesos sociales y políticos de América Latina, en la Universidad Católica del Maule. ¿Ya? Y me parece pertinente que podamos analizarlo, que podamos conversar esta tesis doctoral, ya que de una u otra manera nos permite ir desarrollando pensamiento crítico, de ser, diríamos, incrédulo, de poder analizar, seguir las rutas del dinero, de poder seguir cuáles son los constructos reales ¿no es cierto?, que están tras la historia oficial, una historia contada, ¿no es cierto?, que tiene muchos intereses creados, ha sido parte de la historia, ¿no es cierto?, presente de la humanidad. O sea, historiadores como Flavio Josefo, etcétera, etcétera, eran historiadores que de una otra manera recibían estipendios y por lo tanto iban contando una historia que tenía un cierto interés. La idea es que desentrañemos un poco más allá de esos intereses que están más allá, sobre, ¿no es cierto?, lo real, la vida real, la realidad misma. Entonces vamos a partir con el análisis de mi tesis doctoral, ya diríamos, lleva por nombre el modelo de la tecnocracia adoptado por el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, que ejerció una influencia significativa en las políticas de desarrollo económico y en las decisiones políticas de Chile durante el periodo del año 89 al año 95. Entonces, para poder entender este tema, vamos a hablar primero de la tabla de contenido, ¿no es cierto?, en la cual vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, el tema completo, y vamos a hablar primero de los objetivos generales, que son los objetivos académicos que uno se impone en la construcción, ¿no es cierto?, de una tesis doctoral, ¿ya? Objetivo específico, una hipótesis, siguiendo efectivamente un modelo del método científico. Después tenemos como cuarto punto la relevancia y la justificación del tema, como quinto la importancia de la geopolítica y el imperialismo, que es el tema que convoca un poco esta tesis doctoral. Tercero, que es el Council of Foreign Relations, más conocido con sus siglas SFR, la influencia geopolítica del CFR, el contexto del CFR en América Latina, y vamos a abordar ya, diríamos, en menor cuantía, este modelo geopolítico, ¿no es cierto?, que se concentra en la concentración del capital financiero en Chile y el liderazgo de lo que se conoce como teoría neoliberal o monetarismo. ¿Cómo se introdujo esto? A través de un golpe militar y el fin del proteccionismo, que es el modelo que existía en Chile hasta el año 1970. Eso produjo finalmente la desorganización material de la sociedad civil, que es la sociedad que tenemos hoy en día en Chile y que se ido replicando en el fondo, ya que Chile fue un modelo, diríamos, de una especie de laboratorio para poder desarrollar este modelo, y finalmente las conclusiones. Entonces, el objetivo general es analizar la influencia del CFR en el desarrollo político y económico de Chile entre el año 89 y el año 95, y los objetivos específicos es describir las propiedades estructurales del desarrollo político económico de Chile durante el periodo 89 al 95. A mí me hubiera gustado en realidad poder desarrollar esta tesis abarcando desde la creación del Council of Foreign Relations en el año 1921 hasta el día de hoy, pero por motivos académicos hay que hacerlo restringido, sino que la tesis es demasiado voluminosa. Entonces ese es el periodo que elegimos del 89 al 95. Vamos a explicar posteriormente por qué. Vamos a detallar las características generales del CFR y su acción en América Latina y especialmente en Chile. Reconstruir la historia del CFR en Chile usando documentos primarios y secundarios, un tema complejo,
ya que el 95% de las reuniones que tiene este organismo en Nueva York son de carácter secreto, lo mismo que ocurre con el CCD, con el que es la filial en Chile, que es el CCDRI, casi sobre el 90% de todas esas reuniones son absolutamente herméticas, ¿ya? Así que solamente nos quedan los documentos primarios y secundarios, voy extrapolando causa-efecto. Vamos a explicar sumeramente los cambios en la matriz productiva y financiera chilena entre el 89 y el 95, que fue el gran proyecto geoeconómico del Consejo Florero Lencho, y determinar las influencias del CFR en el desarrollo político-económico de Chile durante el periodo y cómo se manifestó esta influencia. Vamos a decir que la literatura, especialmente en América Latina, de este organismo tan importante para la geopolítica mundial, para la geopolítica occidental y del mundo, solamente en América Latina hay dos autores hay un brasileño que desarrolla un paper pequeño y Salbuji en Argentina, que es el que desarrolla, tiene un libro llamado Cerebro del Mundo, donde está mucho mejor explicado todo este desarrollo. El resto, a pesar de la importancia y lo crucial que ha sido para el desarrollo geopolítico en la historia de los países, especialmente en los últimos decenios, sin embargo, diríamos, hay prácticamente muy poca investigación, y lo mismo ocurre a nivel internacional. Entonces, la hipótesis que me planteé es que el modelo de tecnocracia adoptado por el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano ejerció una influencia significativa en las políticas de desarrollo económico y de decisiones políticas de Chile durante el periodo del 89 al 95, y vamos a hablar efectivamente de la tecnocracia, ¿no es cierto?, que es un modelo bastante codiciado, o es un modelo soñado, ¿no es cierto?, por las castas dominantes, un modelo que tiene su nacimiento ya por allá, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, con los socialistas utópicos, con Comte, con Saint-Simons, ¿no es cierto?, que ya venían adoptando construir un modelo de sociedad, un modelo, ¿no es cierto?, que según ellos estuviera basado fundamentalmente por un comité de expertos siguiendo supuestamente el modelo del método científico, y se suponía que, y nos parece incluso hasta nosotros, ¿no es cierto?, cuando uno lo escucha así, le da la impresión de que son estos expertos siguiendo supuestamente un modelo de hipótesis del método científico, deberían, ¿no es cierto?, tomar las mejores decisiones. Pero después uno en realidad observa que estas decisiones en realidad son decisiones que están bastante dirigidas por quienes los financian, cosa que en realidad hemos visto en realidad en el desarrollo un poco de la historia, y ya hablábamos de Frederick Josefo y otros historiadores que eran pagados por los mecenas de su tiempo, querían que se escribiera una historia terminada, y esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, esta hipótesis ha sido muy, diríamos, la tecnocracia, ya se cimenta en los años 30 en las universidades norteamericanas, en la Universidad de Columbia, ¿ya?, donde hay todo un desarrollo teórico que lo iremos analizando en videos posteriores, ¿ya? Pero esa es un poco la hipótesis, y vemos hoy en día que el principal, diríamos, constructo de este modelo tecnocrático está en Chile. China es un modelo que se siguió, un modelo parecido al que se está siguiendo en varios países, especialmente en Chile, ¿ya? Y los chinos, ¿no es cierto?, construyen, terminan, Occidente, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, terminan, diríamos, ya pensando este modelo chino, ya en más o menos los años 40, en los años que ellos estaban trabajando bastante fuerte en la construcción del modelo occidental, y, ¿no es cierto?, hay transferencias tanto de dinero, hay transferencias de tecnología, de grandes corporaciones, de tecnócratas, y se termina fundamentalmente armando este modelo chino, el conocido como el Tecneto chino. Entonces vamos a ver ahora y por qué en realidad este Consejo World Federation empieza a construir un Tecneto en Chile. Vamos a hablar de la importancia geopolítica y del imperialismo, y para poder entender, ¿no es cierto?, esta geopolítica y este imperialismo, especialmente nacido de este mundo anglosajón, ¿no es cierto?, asentado tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y aquí tenemos la portada de un paper de la revista del Consejo de Relaciones Exteriores, el Foreign Affairs, escrita en julio de 1943, ¿ya? Publicado por un inglés, Sir Harold Mackinder. Diríamos que Sir Harold Mackinder es uno de los teóricos geopolíticos más importantes de Occidente. Ya tenemos otros más como Spigman, etc., ¿ya? Pero
el hombre que estaba ligado al Chatham House, que es la sede de Inglaterra, ¿no es cierto?, escribe este artículo, viene incluso a dar unas conferencias la sede de Nueva York del Consejo de Relaciones Exteriores, y se publica este paper que se llama The Round the World and the Winona Pace, ¿no es cierto?, de qué es lo que se explica aquí, como vemos este diagrama, ¿no es cierto? Binder, ¿no es cierto?, desarrolla la teoría del hinterland, o teoría del corazón central, o teoría del pivote, ¿cierto?, donde describe que el mundo, ¿no es cierto?, tiene un corazón que es el área más importante, que en este caso sería el área euroasiática, y este hinterland o área pivote, ¿por qué sería el corazón del mundo? Porque es el área donde existe mayor cantidad de habitantes y donde, aparte de existir mayor cantidad de habitantes, es el área del mundo donde hay más recursos naturales. Y por lo tanto, Mackinder nos dice que para que un país pueda tener el control, el dominio del mundo, es absolutamente imprescindible tener el control de este hinterland o área pivote. Después surgieron otras corrientes, ¿no es cierto?, que fueron un poco la teoría de Arlindan, que dice que en realidad el área más importante no es el control del área pivote o el área o hinterland, sino que las áreas adyacentes, ¿no es cierto? Y ahí se van dando distintas teorías, pero, ¿no es cierto?, Mackinder escribe en su paper esta teoría del hinterland, área pivote, y ahí uno puede entender todos los fenómenos que han ido ocurriendo en el tiempo, la revolución bolchevique, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y, por ejemplo, fenómenos más actuales como la guerra de Ucrania, ¿no es cierto?, como este control, ¿no es cierto?, de esta área central, de este núcleo, de este corazón, que sería como el corazón del mundo, fundamentalmente, que está dado por los recursos naturales, ya que estas grandes potencias, y ahí se van dando distintas degramaciones de esta geopolítica, en el fondo de que, por ejemplo, Springman dice que era necesario tener un control, ¿no es cierto?, de los sectores de los mares, ¿no es cierto?, tener flotas poderosas. El país que dominara, en este caso Estados Unidos, tenía que tener un control muy importante de los mares y tener además estructuras de penetración militar rápido hacia las áreas, ¿no es cierto?, interior de esta área de hinterland, de que de esa forma se podían controlar y acceder a los recursos naturales, que es el combustible, es la energía que hacen que los países puedan, ¿no es cierto?, tener poder en el fondo y desarrollarse. ¿Ya? Entonces, esta sería la teoría de hinterland, expuesta por Mackinder en la revista del Consejo de Relaciones en el año 43, y que ha tejido, ¿no es cierto?, ampliamente la política, o cómo se ha ido desarrollando todo el despliegue del mundo, la historia del mundo. Tenemos, ¿no es cierto?, el correlato teórico que nace de estas ideas nacidas por estas castas dominantes, estas castas. Ya, ahora vamos a conversar qué es el Council of Foreign Relations, o su sigla como CFR, ¿ya? Y diríamos, de forma sencilla, podríamos catalogarlo como una gran red de foros de coordinación global de intereses políticos, económicos, militares, comandados principalmente de 3 regiones del mundo industrializado: Estados Unidos, ¿no es cierto?, con Canadá, Inglaterra y Europa Occidental y Japón, que es la misma área o constructo o el símbolo de la Comisión Trilateral, que es la organización hermana, que es la organización, diríamos, de ejecución más política en el mundo, ¿no es cierto? Ya, y aquí tenemos este diagrama del Council of Foreign Relations. Yo lo describo como el cerebro del mundo, el cerebro geopolítico del mundo, ya con su rama de sistema nervioso, que se van expandiendo a todas las áreas del mundo, e inclusive a Rusia, China, etcétera, etcétera. Prácticamente está en todos lados, ¿ya? Ahora, para introducirnos un poco en este tema, vamos a hablar una breve introducción del CFR, la importancia política exterior que ha tenido para Estados Unidos, y los vínculos y la influencia del CFR, especialmente siguiendo la ruta del folio de Monipat, la ruta del dinero, que nos va dando bastante orientación lógica para dónde va, ¿no es cierto?, y cuáles son los vínculos y los controles que tiene este organismo. Entonces, el Council of Foreign Relations es una organización que está financiada por más de 200 multinacionales, cuenta actualmente con más de 5.300 miembros, todos cooptados, entre los cuales se escogen la mayoría de los dirigentes gubernamentales de Estados Unidos, ¿ya? Y tenemos grandes corporaciones, poderosas corporaciones, que son las que financian, y prácticamente todos los CEO y los miembros y los financistas son parte de estas estructuras, como Accenture, Apple, Bank of America, BlackRock, Blackstone, Chevron, Citgo,
el Citibank, que es una cosa muy importante, y lo vamos a ir viendo qué importancia tiene el Citibank en el mundo y en el constructo especialmente de Chile, el ExxonMobil, Goldman Sachs, Google, Hess, Meta, JP Morgan Chase, Bayer, Bloomberg, etcétera, etcétera. Si veamos en realidad una gran acervo de grandes y gigantescas corporaciones. Tiene un costo de 7 millones de dólares anuales, ¿ya? Y aquí vemos en esta lámina que se extraía de la misma página del Consejo de Relaciones, miembros que son los mismos corporativos, los que ya estamos explicando, ExxonMobil, Meta, Goldman Sachs, y aquí quiero que ustedes no se olviden, Bank of America, BlackRock, ¿no es cierto?, uno de los organismos más importantes, el Citibank como el órgano financiero de estas, diríamos, de estas organizaciones, diríamos, mafiosas, ¿no es cierto?, que han ido construyendo un mundo a su medida, especialmente dado por el uso del dinero y del el poder militar. Entonces, esta lámina que está acá es una lámina extraída de las filtraciones de Wikileaks, ¿no es cierto?, que hoy condenan a Julian Assange por revelar toda esta información a más de 150 años de cárcel. Y aquí vemos que el Council of Foreign Relations, ¿no es cierto?, está permeando absolutamente toda la estructura norteamericana, desde la presidencia, la Secretaría de Estado, la Central de Inteligencia Americana, Hollywood, la más media, la universidad, la academia, absolutamente toda la estructura norteamericana. Y vemos en la esquina derecha el símbolo romano del CFR, que es ubicate y omnipresente, es decir, es como una especie como de Dios, o sea, ellos están presentes en absolutamente toda la estructura del mundo. Y esta lámina me pareció muy interesante, lo que se llama el puente atlántico. Aquí tenemos los principales medios de información europeos y vemos que prácticamente todos los CEOs, ¿no es cierto?, los que manejan, los que dirigen la información en Europa, lo mismo pasa en América, lo mismo pasa en prácticamente todos lados, son todos miembros de la Comisión Trilateral, del Council of Foreign Relations o del Club de Bilderberg, ¿no es cierto?, que son verdaderas redes de telaraña de poder y de influencia tecnocrática. Aquí tenemos la portada de la revista Foreign Affairs, ¿no es cierto?, que nace alrededor del año 1921, que es el órgano, el portavoz, ¿no es cierto?, de esta gente, ¿ya? Y aquí vamos a ir analizando algunos gobiernos, prácticamente se replican casi todas las historias de los gobiernos norteamericanos. La administración de Barack Obama, ¿ya? Esta administración vemos que los cargos más importantes como el Secretaría de Estado, John Kerry, Cruz Hegel, Secretaría de Defensa, etcétera, etcétera. Entonces, el núcleo principal de control, el que tomaba las decisiones, todos miembros del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano. Este es un email, ¿no es cierto?, filtrado por Mike Frogman el 18 de octubre del 2005, un correo electrónico también que viene de las filtraciones de Wikileaks, un ex miembro ejecutivo del Citibank, del Citigroup, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, que le manda este correo a Barack Obama indicándole quiénes son los que tenían que conformar su futuro gobierno, para que vean. Entonces, no se olviden de este personaje, Michael Frogman, ya miembro del Citigroup y miembro de miembro del Consejo de Relaciones norteamericano, indicándole un mes antes a Barack Obama cómo tenía que armar su gobierno, para que veamos el poder que tiene esta organización. Veamos esta lámina de la administración Clinton, exactamente los cargos más importantes, los cargos más medulares, los que toman las decisiones, todos miembros del Consejo, incluido Clinton. La administración de George Bush, por ejemplo, del 89 al año 93, exactamente el mismo fenómeno, los cargos más importantes son todos miembros del Consejo de Relaciones Exteriores. Vamos al gabinete de Biden hoy en día, Anthony Blinken, John Austin en defensa, Alejandro Mayorkas, secretario nacional, William Burr, director de la CIA, Janet Yellen, tesorería, etcétera, etcétera, todos miembros de FR, incluido alguna vez Joe Biden. En esta otra lámina tenemos prominentes miembros, quise destacar algunos como Henry Kissinger, George Soros, Jerome Powell de la Reserva Federal, la Janet Yellen, etcétera, para que vea el nivel de los personajes de estas castas, que son las castas controladoras que manejan el poder hoy en día en el mundo. Veamos, por ejemplo, a nivel de los más medios, de los medios de comunicación, la Paula Satt de la CNN,
John Cookie del Disney Channel, Dennis Hendinger del Wall Street Journal, etcétera, etcétera. O sea, los tipos más importantes en los bancos, los tipos más importantes en las comunicaciones, los tipos más importantes en la industria, son miembros del consejo. Veamos los banqueros, por ejemplo, la Sacher Chief, que ella es miembro del Goldman Sachs, Craig Mundi, ¿no es cierto?, de Microsoft, Ellen Hancock, vicepresidente de Apple Computer, etc. Vean ustedes que los CEOs más importantes de grandes corporaciones de medios de comunicación, ¿no es cierto?, pertenecen al Council of Foreign Relations. Y diríamos es una institución privada más influyente de Estados Unidos y del mundo occidental, y un polígono del capitalismo, ¿cierto? Tanto el logo del Concilio de Inspiración Romana que les mostré recién, como su eslogan ubique omnipresente, parece enfatizar esta ubicación. O sea, ellos se ambicionan casi como una especie de poder divino, como dice un amigo Samuel Cruz, una Deux Machine, ¿no es cierto? Prácticamente un poder celestial. Ya, aquí tenemos de la misma página, ¿no es cierto?, que ellos celebraron un ciclo del 1921 al 2021, está extraída de la misma página del CFR. Veamos la importancia geopolítica del CFR, y esto lo extraje de la misma página del CFR, ¿no es cierto?, donde ellos tienen los dos núcleos principales, es el de Nueva York, que es el Council of Foreign Relations. Tenemos el correlato del Chatham House Royal Fair, que está en Londres, y se organizan en una estructura que organiza todos los consejos de relaciones exteriores en el mundo, el brasileño, el chileno, el argentino, ¿ya? Y esto se llama Council of Council. También hay una sede en Moscú, ¿cierto? Hay una sede también en Pekín, que funcionan, diríamos, sin ningún problema, a pesar de que aparentemente se nos dice que en estas geopolíticas superficiales de que están en conflicto, pero sin embargo, esto que viene supuestamente del mundo occidental, trabaja en Moscú y trabaja en China sin ningún problema. Y se organizan, se coordinan en este Council of Council, ¿no es cierto?, que es la coordinación de los CFRs del planeta. Ya aquí tenemos de la misma página del Council of Council, donde nos hablan de que es una iniciativa internacional para conectar a los principales institutos de política exterior de todo el mundo en un diálogo sobre cuestiones de gobernanza global y cooperación multilateral. Y quise recalcar acá documentos de trabajo de que la base de ello, el espíritu, la coordinación, es fundamentalmente gobernanza global, o lo que se conoce vulgarmente como el nuevo orden mundial, ¿cierto? La gobernanza prácticamente de toda la estructura del planeta. Quise redactar esta reunión del Council of Foreign Relations en Río de Janeiro en noviembre del año pasado en la Fundación Getúlio Vargas. Curiosamente, a pesar de la importancia que tiene este Consejo de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, a pesar de la importancia de que cada reunión que ellos toman y cada decisión prácticamente dirige las decisiones planetarias prácticamente en todo el mundo, se hizo esta reunión en Buenos Aires y absolutamente nadie tenía absolutamente idea de lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Ya? Hay que empezar a buscar información, ¿no es cierto?, en los periódicos occidentales. Es muy difícil, sale muy poca información. Nos tuvimos que algunas informaciones, por ejemplo, de Nikkei Asia, donde se hizo esta reunión, el plenario anual, diríamos que cumplieron 50 años en 2023 de la Comisión Trilateral, que es uno de los brazos ejecutores del Consejo de Relaciones Exteriores. La Comisión Trilateral llama el 2023 año 1 del nuevo orden mundial, y por ejemplo también se reúnen en Praga también a fines del 9 de noviembre del 2023, donde aquí dice: Praga se engrana para organizar la conferencia de la Comisión Trilateral, dibujando líderes globales para discusiones a puertas cerradas. Por supuesto, sabemos que estas discusiones prácticamente no se filtran y no sabemos bien qué es lo que ocurre ahí. Solamente vamos extrapolando lógicamente por sus acciones y por la poca información que hay. Ahora, aquí este diagrama, ¿no es cierto?, nos habla que el Council of Council como un cerebro central y sus ramas de poder, ¿no es cierto?, y tenemos los brazos ejecutores, que son las grandes corporaciones, BlackRock, Goldman Sachs, Microsoft, etcétera, etcétera. Con nuestra constitución, con este plano, con esta hoja de ruta, esta constitución global, que es la Agenda 2030, que es la constitución de las megacorporaciones, tenemos brazos menores, que son los que van ejecutando esta estructura, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la OIT, etcétera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Y tenemos los estados obedientes,
cooptados a través de los partidos políticos de derecha e izquierda, que, ¿no es cierto?, son simples ejecutores de estas, y uno de los mejores ejemplos fue, ¿no es cierto?, el evento 2020, la peste del 2020, donde vimos que todas las organizaciones de todo el mundo aplicaron las mismas políticas, ¿ya? Y se viene ahora también un poco a entender el tratado pandémico, en la cual ya se quieren superar estos estados pequeños que se consideran, diríamos, burocráticos, y la construcción de esta gobernanza global, y se le quiere entregar, por ejemplo, a la Organización Mundial de Salud la decisión de la toma de decisiones de salud de todo el planeta, ¿ya? Zbigniew Brzezinski, un libro, La Era Tecnotrónica. Este libro lo leí cuando tenía como 18 años. Recuerdo que cuando lo leí, en realidad uno de línea, y me recuerdo claramente que todo lo que está ocurriendo hoy en día está claramente, es como una hoja de agenda, ¿ya? Este libro de Zbigniew Brzezinski, uno de los intelectuales más importantes de la economía internacional, y por supuesto del Consejo de Relaciones Exteriores, donde el resumen de este libro es sustituir el sistema tradicional por un sistema global. Y por lo tanto eso nos permite entender que todos los cambios que están ocurriendo hoy día, el gran reset, la hiperinflación, el tema de la guerra, pasan un poco por esta agenda que está dirigiendo estas castas, ¿no es cierto?, controladoras, ¿ya? Ahora vamos a ver la influencia del CFR en el mundo y el Consejo de Relaciones Exteriores, que es una influencia notable en las políticas, especialmente en los años 80, ya vamos a explicar por qué, estableciendo una hegemonía en esta década a través de interacciones con entidades como la Comisión Trilateral, que son las organizaciones hermanas, y esta influencia se extendió especialmente al tercer mundo, donde el CFR y la Comisión Trilateral desempeñaron roles significativos en la orientación de las políticas económicas y políticas, prácticamente tejieron diríamos, el curso en el cual se fue desarrollando la estructura latinoamericana, y el CFR influyó en forma en que estas entidades interactuaban y se posicionaban en los mercados globales, reforzando la presencia por Estados Unidos en el escenario mundial. Y esta dinámica resalta en el papel del CFR como un actor clave en la configuración de la política exterior de Estados Unidos y su impacto en las diversas regiones del mundo. Solamente para darle un ejemplo, solamente en Chile, Chile ha suscrito solamente en el área económica más de 28 tratados de libre comercio y de corte financiero y económico, y los dos proyectos constitucionales que fueron rechazados por el pueblo chileno tenían, por ejemplo, en el artículo 142, de que estos tratados estaban sobre estas constituciones, es decir, para ver el poder que tienen estas grandes corporaciones, es decir, incluso están sobre las constituciones, no pueden ser tocados ni siquiera por los pactos sociales de los mismos países en los cuales nosotros vivimos. Este es un libro de Laurent Chock, diríamos, es uno de los libros que nos entregan más información, se llama Wall Street Think Tank, The Council of Foreign Relations, el imperio neoliberal geopolítico entre el 1976 al 2014, recomendado. Vamos a tratar ahora, este consejo ha trabajado grandes proyectos con los cuales han ido trazando la arquitectura del mundo occidental y diríamos prácticamente de todo el mundo, ya en dos grandes proyectos. El primer proyecto, que fue el que fue tejiendo, construyendo el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es el War and Peace. Y después ya en los años 70, 75 o menos empieza a trabajar una comisión formada por personajes como Cyrus Vance, Fred Hitch, David Rockefeller, que fueron construyendo un trabajo que terminó, que se llama el proyecto de los 80, el proyecto de 1980, ¿ya? Que es, diríamos, me atrevería a decir que es el proyecto de constructo que estamos siguiendo hoy en día. La forma como se está construyendo hoy en día, se está dirigiendo la construcción de la gobernanza global y la construcción de todas las políticas, incluso de los países, ¿no es cierto?, se construye con este proyecto, que es el proyecto de los 80, que vamos a ir un poco delimitando. Ahora, de los 30 volúmenes, hay uno que se llama Alternativas al Desorden Monetario, que uno de los autores más importantes es Fred Hitch, y nos dice Fred Hitch en este libro que hay que provocar una desintegración controlada de la economía mundial, lo que debería traducirse como la implementación de un orden económico homogéneo,
indiferenciado en cuanto a las estructuras territoriales específicas y propulsor de un orden económico internacional nuevo. Y ahí, a partir de este proyecto de los años 70 y tanto, ¿no es cierto?, que se llama el proyecto de los 80, podemos entender perfectamente ahora toda esta estructura diríamos, todo, que se llama el Grand Reset, ¿no es cierto?, que está tejiendo un nuevo mundo, viene con proyectos, ¿no es cierto?, de vigilancia digital, viene esta cosa de hacer desaparecer el efectivo, ¿no es cierto?, y cambiarlo por estas CBDC o monedas sintéticas, ¿no es cierto?, que están centralizadas en los bancos centrales. Y ahí nos permite entender de que estos son proyectos de largo aliento que ya vienen planificados hace mucho tiempo atrás y que hasta hoy día nosotros estamos siendo testigos, diríamos, reales de lo que está ocurriendo y cómo está, ¿no es cierto?, plasmándose esto. Veamos el CFR en América Latina, y aquí tenemos, como les he explicado recién, el primer proyecto que fue el constructo, el diseño arquitectónico del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se llama The War on Peace. ¿Ya? Y en este gran proyecto, que fue ese constructo que terminó, ¿no es cierto?, tejiendo organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Todas aquellas estructuras que van armando y van tejiendo, van amalgamando, ¿no es cierto?, este proyecto geopolítico de estas castas. ¿Ya? Y nos dice en este proyecto CHOP, en un trabajo del 2012, que estos estudios de Gary Paz ya concebían América Latina como un gran área de integración económica, ¿no es cierto?, pensando que efectivamente a ellos una de las cosas que más les interesa son los recursos, las materias primas, los recursos naturales, ¿no es cierto?, y ahora vamos a mostrar por qué. Esta es una entrevista que le encontré a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, miembro también del Council of Foreign Relations, en Infobae en noviembre del año pasado, y ella nos dice de que ella nos dice que América Latina tiene una importancia global que es insoslayable, y nos dice ya que América Latina concentra el 25% de las mejores tierras agrícolas potenciales del mundo, y actualmente el 50% de la soya del planeta se produce acá, y se estima que en 2028 el 25% de la agricultura y la pesca mundial también será la región. Veamos solamente en términos de energía, el 60% del triángulo de litio se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Así que ahí vemos la importancia geopolítica y por qué ya desde el primer proyecto War on Peace, ya para el Council of Foreign Relations, América Latina era diríamos, una estructura que era de primera importancia. Ahora, ¿cómo trabaja el Consejo? Ya hablamos que la Comisión Trilateral, ¿no es cierto?, es una organización que va desarrollando sus tentáculos y va haciendo sus movimientos a nivel del mundo. Y en América Latina trabaja especialmente con tres organizaciones: la Sociedad de la América, el Diálogo Interamericano, el Foro Interamericano. Una de las más importantes es la Sociedad de la América, una organización fundada alrededor de los años 60 por David Rockefeller y que es un poco el que coordina y la que lleva la batuta, ¿no es cierto?, en todo el desarrollo latinoamericano. ¿Ya? Este es un libro escrito por George Walter Landau, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, miembro de la Comisión Trilateral, un ex embajador norteamericano, ya que escribe este libro que se llama América Latina, la encrucijada, el desafío a los países de la trilateral, donde nos dice él que el objetivo del CFR es encontrar un lugar en América Latina en el futuro orden internacional, y los países de la trilateral poseen intereses claros y vitales en el resultado final de este proceso. Es decir, América Latina siempre ha sido a pesar de que siempre en este relato oficial se le baja el perfil, como que prácticamente somos el patio trasero, pero sin embargo para estas grandes corporaciones, para esta casta dominante, ¿no es cierto?, América Latina, especialmente por sus recursos naturales, es una estructura geoestratégica, ¿no es cierto?, de primera importancia. Y en una entrevista en el Mercurio, del diario El Mercurio del 29 de mayo de 1992, nos dice: la Sociedad de la América, entidad del cual es presidente Rockefeller en ese momento, una institución que hoy ha pasado a ser un paso obligatorio para presidentes y ministros. De aquí extraje de la misma página, y aquí tenemos American Society Council of America, tenemos, ¿no es cierto?, un personaje como Gabriel Boric, ¿no es cierto?, un personaje de izquierda, progresista, que
supuestamente había arengado que se iba a terminar con el neoliberalismo. Sin embargo, lo vemos ahí en esta organización imperial, en esta organización supuestamente neoliberal, el lenguaje que utilizan algunos personajes, ¿no es cierto?, de este capitalismo prebentario, este capitalismo, ¿no es cierto?, capitalismo de crónicas de amigos que ha ido desarrollando esta estructura. ¿Ya? Ahí lo tenemos ahí muy sonriente al personaje que supuestamente viene de un mundo que supuestamente niega esto. Eh, Veamos que también este diálogo interamericano, aquí está la página del diálogo interamericano, que por ejemplo se reúnen ellos en Viña del Mar, en la ciudad de Viña del Mar de Chile, el 9 de diciembre de 1990, con una conferencia que se denominó las relaciones interamericanas en el contexto del nuevo orden mundial. Y aquí vemos que de connotados personajes del diálogo interamericano tenemos a 4 chilenos, y de los cuales 3 han sido expresidentes de Chile: Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, para que vean ustedes la importancia que tiene este organismo y cómo estos políticos están absolutamente permeados. Veamos América Latina, la lista de personalidades de América Latina que han expuesto en el CFR, por ejemplo, Alejandro Foxley, por ejemplo, Mario Grondona, Bernardo Gisprún, Ernesto Zedillo por México, etcétera. Es decir, desfilan. Tenemos, por ejemplo, incluso Fidel Castro dio 2 conferencias en el Consejo de Relaciones, muy amigo de la familia Rockefeller, muy amigo de Nelson Rockefeller. Él dio 2 exposiciones. En Chile, por ejemplo, tenemos 2 exposiciones de Sebastián Piñera y una exposición de Michelle Bachelet en Nueva York. Vamos a remitirnos ahora a un autor llamado Brander, que escribe un paper en el 2010, La colonización tecnocrática, Made in USA, y vamos a parafrasear a Mario Góngora, este historiador chileno, que nos habla que en esa época él lo denomina la era de planificación global. O sea, estamos hablando ya en los años 50, 60, ya se hablaba de era de planificación global por pensadores como Mario Góngora. Entonces, Brander nos habla en esta colonización tecnocrática. Él dice que tiene 3 olas: una ola que comienza en el año 20, el año 1940 en Chile, la segunda ola en 1940 hasta el año 49 y una tercera ola del año 49 a 70 e incluso que continúa hasta el día de hoy. Eso significa, ¿qué significan estas olas? Estas olas significan transferencias, ¿no es cierto?, de dinero de estas grandes corporaciones, convenios con universidades chilenas, universidades, ¿no es cierto?, norteamericanas, que para en el fondo empezar a llevar olas de burócratas, ¿no es cierto?, de gente acá en Chile, para que se fueran formando, intercambio en nuestra universidad, y en el fondo ir replicando este modelo, ir replicando para ir formando una casta que fuera un poco desarrollando la cosmovisión, la visión del mundo que tiene esta casta, lo mismo que absolutamente hicieron en China y terminaron formando este Tecneto. En el año 20 esto parte con Alessandri y ya se desarrolla con Carlos Ibáñez del Campo, diríamos el primer proyecto de Tecneto chileno, ¿no es cierto?, con Carlos Ibáñez del Campo, y que después se replica prácticamente de forma idéntica en el año 1973 con el golpe militar en Chile, ¿no es cierto? Ahí se vuelve a replicar este modelo tecnocrático que se ha ido tejiendo lentamente con olas, ya como nos dice Mario Góngora, con la era de planificación global. Vamos a dar un ejemplo de cómo se fue asentando esto. Vamos a ver, por ejemplo, en el área académica en Chile, vamos a describir el contexto histórico y el debate académico. Se supone que en los años 60 las universidades chilenas, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, abrieron debates sobre el rol de la investigación académica. Supuestamente se pusieron de acuerdo. Ahora vamos a ver que eso fue bastante dirigido. Y este debate llevó a cambios fundamentales en la estructura universitaria, buscando monetizar y expandir su impacto. Y, ¿no es cierto?, por lo tanto, se empiezan a recibir dólares de estas estructuras norteamericanas, empiezan a haber intercambios, ¿no es cierto?, flujos de simbiosis, donde empiezan a formar, ¿no es cierto?, a los futuros tecnócratas, a los futuros burócratas, que como Mario Marcel, por ejemplo, que son los que van llevando y dirigiendo esta visión que se les va formando por estas castas. ¿Ya? Esta discusión que ocurre en la Universidad Chilena, ¿no es cierto?, está
están, diríamos, con una intervención internacional. En este contexto de interés de Estados Unidos por el desarrollo universitario, el interés que tenía Estados Unidos, este interés tan filantrópico, digámosle, ¿ya? Y participan organizaciones como la USAID, una organización bastante cercana a la Central de Inteligencia Americana, y fundaciones como la Ford y la Rockefeller, que priorizaron el apoyo a las instituciones chilenas en distintas áreas como la medicina, la agricultura, la ingeniería, etc. Vamos a ver algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, la Fundación Ford, el año 1965, otorgó más de $10 millones para un programa de intercambio por 10 años entre la Universidad de Chile y las universidades públicas de California. Por ejemplo, entre el año 65 y el 68, un total de 125 docentes chilenos se beneficiaron con posgrado en la Universidad de California. Se publicaron cerca de 1000 libros, artículos, monografías, tesis y películas. Por supuesto, todo lo teledirigido por estas corporaciones. ¿Ya? Ahí tenemos también un poco el papel de la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago, cuyos dueños son la familia Rockefeller, ¿no es cierto?, que fue un poco el modelo, el laboratorio de lo que se llaman los Chicago Boys, que fueron los que desarrollaron el proyecto monetarista, este proyecto corporativista, de capitalismo corporativo que se desarrolló en Chile en el año 73 y que fue exportado, ¿no es cierto?, para todas las áreas del mundo. ¿Ya? Sigamos dando ejemplos de esto. Veamos, por ejemplo, la Fundación Tinker, que contribuyó con $800.000 a los institutos centrales de ciencias básicas de la Universidad de Concepción en esos años. Es importante Tinker porque el Tinker es la organización, es el think tank que ha formado todos los consejos de relaciones exteriores, todas las oficinas que se han ido abriendo en Santiago de Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú, etcétera, en México, etcétera, etcétera, los ha ido fundando, los ha ido desarrollando Tinker. Y ya está entregando dinero a las universidades chilenas ya en esos años. Y este diagrama nos permite entender, aquí tenemos las universidades chilenas, que por supuesto que esto lo más probable es que se replique también en otras universidades en América Latina, pero aquí tenemos, ¿no es cierto?, todos estos organismos, la Fundación Ford, la USAID, el Departamento de Estado norteamericano, etcétera, que van desarrollando van permeando simbióticamente la universidad chilena y van formando estas castas, van adoctrinando, van entregando dinero, tecnología, que es exactamente el mismo proceso que se desarrolló en China, con transferencias de dinero, ya que desde el año 76 en adelante están los papers de la Convención Lateral de cómo se va desarrollando este proceso, donde las grandes corporaciones en China terminan convirtiendo un país del tercer mundo con bomba nuclear en el primer país del mundo, ¿no es cierto? Y hay todo un desarrollo que lo vamos a hacer en videos posteriores de cómo China fue armado tanto intelectualmente, culturalmente, ¿no es cierto?, con la entrega de dinero, tecnología, para ir armando este tecneto que ha sido muy amado, ha sido muy ambicionado por esta casta. Ya en los años 40, en el Consejo de Relaciones Exteriores hablaban de que China debía ser el que debía dirigir el mundo, esta unidad, este tecneto, ¿ya? Y por lo tanto los despliegues que vamos viendo siguiendo el folio de Monopat, la ruta del dinero. Entonces, este diagrama nos permite entender un poco lo que ocurrió en esa época en Chile y cómo se fueron armando, ¿ya? Y veamos, por ejemplo, este trabajo de Puyol del 2016, ¿no es cierto? Vemos en el gráfico derecho, a pesar de que Chile representaba apenas el 4% de la población de Latinoamérica, Chile recibió en esa época el 14% de la ayuda económica total de América Latina. El Exim Bank fue el que dirigió estas operaciones, fueron más del 16% de toda la región, y durante el gobierno de Johnson, es el gobierno de Kennedy, y el de Johnson, la asistencia económica a Chile fue más de 11% del total latinoamericano, y los créditos a Chile aumentaron un 21%, mostrando un compromiso más fuerte de cómo se fue formando este tecneto. Y vemos en este gráfico cómo se fue crecientemente aumentando, ¿no es cierto?, los aportes económicos y el adoctrinamiento. Este proceso es un proceso que no tiene colores políticos, es un proceso que nunca se paró, ni siquiera en la Unidad Popular, que uno podía pensar que la Unidad Popular era un tipo de gobierno totalmente hostil al capitalismo y a estas corporaciones. Sin embargo, no fue así. Uno, cuando hace la investigación, ve que se disminuyó la cantidad de dinero, pero siguió llegando, e incluso se desarrolló este proyecto revolucionario cibernético, tecnocrático, puro, en el gobierno Allende, ¿no es cierto?, el Cybernetics, que era formar a través de un sistema computarizado un poder central que pudiera el control absolutamente
completo del país, al más puro estilo de un Tecneto o de la Big Tech que tenemos hoy en día, con la información a través de los teléfonos celulares, los computadores y todo eso. Ya ese era un proyecto, diríamos un protoproyecto tecnocrático desarrollado en la Unidad Popular, para que vean que efectivamente los partidos políticos de izquierda a derecha siempre en el fondo no son más que correas transmisoras de quien les paga. ¿Ya? Y aquí tenemos los principales financistas de estos tecnócratas a partir del año 60. Los más importantes son Tiki Foundation, que como les expliqué es el que ha formado los consejos de relaciones exteriores en toda América Latina, la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Y para dar un ejemplo, de Tiki Foundation forma todos los consejos de relaciones, las oficinas en América Latina, las filiales en América Latina, Santiago, en Buenos Aires, en Brasil, exacto. Y tenemos, por ejemplo, dos personajes pertenecientes a Tiki Foundation como Martha Muse y Susan Selga, ambas directoras de Tinker, ambas miembros de la Sociedad de la América, ambas miembros del Diario Norteamericano y que recibieron la Orden Bernardo O'Higgins en Chile. Entonces aquí como primer resumen tenemos la fundación del Tecneto chileno de 1920 hasta hoy y tenemos esta telaraña de poder, de influencia, de tráfico de influencia, que parte por el Council of Foreign Relations, ¿no es cierto? Y que tiene como un verdadero pulpo, ¿no es cierto?, de poder, donde trabajan varias estructuras, la National Endowment for Democracy, el Departamento de Estado norteamericano, la USAID, que es la Agencia de Estudios Unidos para el Desarrollo Internacional, que fue entregando dinero, por ejemplo en Chile lo mostramos recién, Tiki Foundation, la Asociación de Cooperación Técnica, la TCA, la Asociación de Cooperación Internacional, la ICA, etcétera, el Consejo de Relaciones, por ejemplo, ya asentándonos en los países, el Consejo de Relaciones Internacionales chileno, el CCRI, el CEBRI, por ejemplo, en Brasil, el CARI en Argentina, la Sociedad de la América que articula, ¿no es cierto?, todo esto, el Diálogo Interamericano, a la cual pertenecen casi todas las castas políticas de derecha e izquierda, y van formando los tecnócratas para la formación del Tecneto chileno, que parte, dijimos, en el año 20, tiene su experimento potente en el año 73, diríamos, ya sea con una intervención a fuego, a sangre y fuego, para instaurar el modelo que persiste hasta hoy en día. Vamos a tratar específicamente el caso del Citibank, que es el financista de estos mafiosos. El Citibank, que es uno de los principales dueños de la Reserva Federal, uno de los principales financistas del Council of Foreign Relations, uno de los bancos, de los 4 bancos que existían en los años 60 en Chile, era uno de los bancos principales y después del golpe militar del 73 se transforma en uno de los bancos más importantes, el que maneja más, ¿no es cierto?, poder y estructura monetaria, y vamos a ver cómo está ligado con nuestra tesis. Entonces, no olvidar este email escrito por Michael Froman a Barack Obama el 18 de octubre del 2005, donde este ex ejecutivo del Citibank, ¿cierto?, y miembro del CFR le dicta a Barack Obama cómo tenía que ser su gobierno, con quién tenía que armarlo. Aquí tenemos 2 reportajes que aparecen en la revista Que Pasa, El hombre de Bachelet de Miami, el 26 de marzo del 2005, y El hombre de las patas de Bachelet, en la revista Que Pasa, del 31 de diciembre del 2005, nos habla y nos refiere cómo Michelle Bachelet se tiene que presentar en enero del 2005 en Nueva York a rendir cuentas al JP Morgan y al Citibank. Ella va y tiene que presentar cuál va a ser su proyecto y recibir instrucciones. Posteriormente de eso, ¿no es cierto?, yo voy a ser presidenta de Chile. Citibank, no olvidemos. Seguimos con el Citibank. Vemos este proyecto de este caballero que está acá, señor Sebastián Piñera, los Golden Boys del Citibank, del Citicorp, que forma Piñera en los años 80. Específicamente, Sebastián Piñera, que trabajaba en el Citicorp, ¿no es cierto?, recluta a los miembros de este banco, de esta entidad financiera, ya Sergio de Castro, Paolo Bradona, Álvaro Bardón y Sergio de la Cuadra y otros, ¿ya?, y que precisamente son estos personajes que trabajaban en esta estructura bancaria
todos formados en la Universidad de Chicago, ¿no es cierto? Y ya vimos toda esta simbiosis, este proyecto geopolítico que se venía armando ya en los años 60, no solamente con la Universidad de Chicago, sino que con todas las universidades, pero precisamente este caballero es el órgano ejecutor que, diríamos, recluta a estos miembros, estos tecnócratas que ya venían formados en la Universidad de Chicago en este modelo y arman este proceso revolucionario de este capital corporativo que fue diríamos, el gran experimento de la refundación de este Tecneto en el año 63 en Chile. Aquí tenemos Piñera y el cerebro de la CFR, el señor David Rockefeller. Veamos la importancia de Sebastián Piñera, ya, un miembro, lo vamos a mostrar un poco en las láminas que vienen después. Un personaje de tan importancia, Piñera, que incluso recibió en su casa en el lago Ranco a David Rockefeller, lo alojó en su casa, para que vean la importancia que tiene este personaje. Como explicábamos recién, la gran mayoría de la información, prácticamente este CFR es un organismo muy poco conocido, es un organismo que se ha escrito muy poco, hay muy poca información, ¿ya? Y tenemos en América Latina solamente dos trabajos, uno de los más importantes, el de Salbuji, ¿cierto?, que nos habla precisamente sobre las conexiones del CFR y los gobiernos y el Citigroup. Ya nos dice Salbuji que en estas reuniones, como la que participó, por ejemplo, Bachelet en Nueva York, en el Citibank, los miembros del CFR tienen la oportunidad de conocer de cerca y hablar a funcionarios de todos los países del mundo que convocan su interés y así formarse una idea de primera mano sobre sus políticas, como también sacar conclusiones sobre sus países, sus proyectos de gobierno y sus tendencias y, por supuesto, dar instrucciones a lo que tienen que hacer. Veamos este mismo grupo, del Citigroup, el Citibank. El caso del Citigroup es notable por cuanto nos dice Salbuji, en distintos momentos de su historia, toda su plana mayor se integra sistemáticamente con los poderosos miembros del Council of Foreign Relations y la Comisión Trilateral, como Sandy Weiss, William Rhodes, también presidente vitalicio de la American Society, John Redd, Robert Rubin, exsecretario del Tesoro del presidente Clinton, copresidente del CFR, Stanley Fischer, ex subdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y luego gobernador del Banco Central de Israel, Joy, vicegobernador del Banco de la Reserva Federal, Onno Ruding, el ministro de Finanzas de Holanda y muchos otros, para ver la importancia del Citigroup. Esta información mucho más reciente, vemos que ya Argentina, de hecho los informes del Oxford Economic hablan de que Argentina es un país absolutamente quebrado. Entonces vemos estas operaciones que está dirigiendo el señor Milei, se reúnen ahora en mayo del 2024 con Larry Fink, el CEO de BlackRock, ya para en el fondo ver cómo se van a entregar a Argentina, cómo se va a privatizar, cómo se va a entregar a Argentina a estas grandes corporaciones, cómo se va a entregar los recursos naturales argentinos. Y precisamente esta operación que está dirigiendo BlackRock con Milei está dirigida y está siendo teledirigida por el Citibank, para ver la importancia que tiene esta estructura. Y sigamos dando alguna evidencia de la importancia de este señor Piñera. Ya vimos que era amigo del Rockefeller, lo recibió en su casa, miembro del Diálogo Interamericano, miembro también del Foro Económico Mundial. ¿Ya? Aquí tenemos a Sebastián Piñera con Hernán Felipe Errázuriz en la sede del CCDRI en Chile, que es la filial del Council of Foreign en Santiago, y nos dice Hernán Felipe Errázuriz, que es el presidente del CCDRI, dice: la historia del CCDRI ocupa un pequeño espacio en la historia de Chile, el aporte que ha significado de su fundación del año 89 es contundente y vasto, a pesar de que más del 95% de sus reuniones son de carácter secreto. ¿Ya? Y vamos a hacer un repaso ya un poco más conciso sobre este proyecto geoeconómico, la concentración del capital financiero en Chile y el liderazgo neoliberal, un diario de la época, la espectacular concentración de capitales en Chile. En fin, como resumen de esto, lo que se produjo es que se terminó el modelo proteccionista de sustitución de importaciones, el ESI, ¿ya? Y se abre finalmente el país a una privatización grande, ¿no es cierto?, de las empresas en Chile, apertura a mercados externos, a grandes capitales, un fuerte sentido corporativista, y ahí vemos en el rescate que se hizo
de los bancos privados en Chile, ¿no es cierto?, con el dinero de todos los chilenos, con el dinero de la gente trabajadora en Chile, una liberalización de todos los capitales transnacionales, y como les expliqué recién, incluso tan potente que los dos proyectos de constitución tenían, por ejemplo, los más de 28 acuerdos de libre mercado para estas grandes corporaciones, dejarlo incluso sobre las constituciones, sobre el pacto social, ¿no es cierto?, que tienen los países. ¿Ya? Este es un mapa del MITS que habla de que efectivamente, a pesar de todo, Chile es un país que prácticamente no se industrializó, sigue viviendo las materias primas, todavía más del 55% de Chile aún depende del cobre, ¿ya? E incluso en este proyecto ya vemos que se acaba de cerrar ahora el Huachipato, que es la zona de producción de acero de Chile, y con eso, diríamos, se está inaugurando el fin de la industrialización de Chile, que es el proyecto que, como ya hemos ido mostrando con toda la evidencia anterior, se va desarrollando para Chile y para el resto, y especialmente para América Latina. ¿Ya? Tomás Mulián en el año 97 nos dice que el Chile actual proviene de una revolución capitalista y de una duradera dictadura revolucionaria de este tipo. Efectivamente se produjo una trastocación absolutamente completa de Chile, tanto en el tejido social como lo explicábamos recién en el área económica. Por supuesto, eso se produjo gracias a una intervención potente de fuerza, de sangre, que acabó este modelo. La fuerza de mercados cooperativistas internacionales fueron dejadas libres para dirigir la mayor parte de las decisiones, e incluso, como les expliqué, los dos últimos proyectos de constitución rechazados por el pueblo de Chile incluían esto, incluso como sobre la constitución. Entre el periodo del 75 y el 81, la mayor parte de las reformas también se hizo las exportaciones, y entre el 82 y el 90 se produjo una recuperación aparentemente económica y momentos adicionales para mayores franquicias en los mercados de las corporaciones. Ya en el año 90 Chile alcanza el máximo puntaje de la liberalización de los aranceles, y como resultado los bancos acumularon un volumen sin precedentes de préstamos incobrables, producción de dinero a la nada, que es la base en la cual el sistema financiero y los bancos centrales nos tienen absolutamente cooptados con una estafa gigantesca. ¿Ya? Y lo que produjo una crisis financiera del año 82-83, que fue rescatado, ¿no es cierto? Fueron rescatados estas instituciones ineficientes con el dinero de toda la clase trabajadora chilena. Es lo mismo que ocurre prácticamente en los modelos europeos, en las crisis bancarias en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que con el dinero de los contribuyentes, de los trabajadores, se siguen salvando todos estos individuos parasitarios en el fondo. ¿Ya? Finalmente, las conclusiones, esta investigación explora los orígenes del CFR, su influencia en América Latina y cómo su modelo geoeconómico, particularmente entre el año 85 y el año 95, ha guiado a Chile hacia la gobernanza mundial y la globalización internacional. Aquí tenemos algunos miembros destacados del Consejo de Foreign Relations, el pedófilo Einstein, miembro importante del CFR en su época. Este es un libro muy importante, este autor Patricio Silva, Los tecnócratas y la política en Chile, pasado y presente. Él nos da mucha información de la formación del Tecneto, especialmente en el año 20, ¿ya? Cómo finalmente estos tecnócratas van perviviendo los distintos gobiernos de derecha e izquierda. Ellos siempre permanecen y hacen creer a la gente de que efectivamente hay visiones contrapuestas, pero sin embargo los que van dirigiendo el pandero son los tecnócratas. Y, ¿no es cierto?, este libro de Patricio Silva es recomendado leer, nos da mucha luz al respecto. Aquí tenemos algunas láminas del CCRI de Chile, para que vean. Aquí tenemos casi la casta de la antigua concertación, que prácticamente hoy gobierna el gobierno de Boric, ¿cierto? En reuniones, Alejandro Folli, Ignacio Walker, Mariano Fernández. Aquí tenemos, ¿cierto?, a este caballero importante de la política chilena, Heraldo Muñoz, Carlos Cheder, director del diario El Mercurio, con Eduardo Frei, antiguo presidente de Chile. Y finalmente, para poder concluir esto, la formación del Tecneto chileno del año 20 hasta hoy, con esta rama, esta telaraña de poder. Entonces, finalmente, eso fue un poco la conclusión, y gracias por su atención.
y me hubiera gustado en realidad que este proyecto poder hacerlo un poco más extensivo. Eso, gracias.